Muchas gracias, bendiciones hermanos. Qué privilegio poder estar compartiendo la palabra, poder hoy, en este día especial, para todas las madres que están aquí presentes y para todos. Primero quiero, de parte de la iglesia, el poder de su presencia, darle gracias a Dios por la vida de cada una de las madres que está aquí representada, representando una familia. Cada madre es la representación del amor, de la abnegación, de la dedicación y de la oración. Amén. Sabemos que ninguna de las cosas que tú oras y dices y haces en lo secreto, cuando de pronto no recibimos aplausos, no recibimos una palmada de aliento para seguir adelante, porque somos mujeres resilientes, mujeres que hemos aprendido a que nuestro valor proviene de Dios más que de nuestros hijos y que de nuestro esposo, que tenemos esa capacidad y esa fortaleza que Dios nos dio para traer hijos al mundo, para poder incubar semillas preciosas y poder dar vida a generaciones enteras. Esa es una madre, amén. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos celebrar como iglesia. Vamos a tener nuestra propia celebración a final de mes, no se preocupen, tomen calma. Pero hoy sí, no queríamos dejar pasar la oportunidad para desearles un feliz día, y qué bueno que hayan priorizado a Cristo más que una celebración pasajera. ¿Amén? De eso vengo a hablar hoy. ¿Amén? De una madre ejemplar, es aquella que hace la voluntad de Dios. Amén. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 3. Versículo 31. Marcos capítulo 3, versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre. Repita conmigo: y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, punto suspensivo, esa es mi madre. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir como iglesia esta escuela dominical, Señor, sabiendo, Padre, que nosotros trascendemos a una celebración, Señor, y escuchamos algo más allá de lo que el mundo puede decir que es una madre, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra que nos enseña, Señor, y que nos ayuda a mirar más allá, Señor, de la superficialidad, Señor, de un día, y poder, Dios mío, saber qué es lo que tú tienes, no solamente para las madres, sino para cada uno de nosotros que está sentado hoy aquí, esperando que tú traigas a nuestra vida una revelación especial de tu palabra. Amén. Amén. Bueno, cuando tú preguntas o tú te haces la pregunta, cuando te toca de pronto predicar el Día de la Madre, tú puedes de pronto, para no desenfocar un poco el tema, tú
tratas de tomar o extraer algo de la palabra que sea un poco relacionado y que nos traiga una enseñanza. Amén. Y cuando tú vas a la palabra y ves la vida de Jesús, y si tuviéramos un diálogo con Jesús en esta mañana y le dijéramos: Señor, ¿qué es para ti una madre? Aquí está la respuesta. Para mí una madre es aquella que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero no solamente ella, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es comparada a una madre, y no a cualquier madre, sino a mi propia madre. ¿Qué quiso decir el Señor cuando Él expresó estas palabras? Él quiso elevar a un nivel de honra a todo aquel que hiciera su voluntad. Porque cuando nosotros hablamos de una madre, hablamos de una mujer que está en un lugar de honra, ¿verdad? Que está en un lugar de privilegio, porque el solo hecho de vivir su vida, y de lo que yo dije ahorita, de el solamente estar sentadas aquí y haber traído un fruto de nuestro vientre, haberlo levantado, haberlo criado, haber sido abnegadas por cada uno de ellos de manera incondicional y sin recibir nada a cambio, eso nos eleva a las madres a un lugar de honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso hace que nosotros estemos delante de Dios y delante de la sociedad en un lugar de honra, y así es hoy y así era antes. Por lo que la mujer que no podía tener hijos era una mujer que se sentía sumamente deshonrada y humillada, porque la honra de la mujer estaba relacionada directamente con la fructificación que pudiera tener de su vientre. Así que la esterilidad estaba relacionada con deshonra. Entonces, cuando el Señor dice estas palabras, está diciendo que todo aquel que hace su voluntad y la voluntad de su Padre tiene el mismo nivel de honra que tiene una madre. Amén. Qué comparación tan especial. Amén. Qué hermoso saber qué somos para Jesús cuando nosotros nos determinamos a hacer lo que Dios le agrada. Amén. En Dios están vinculadas no solamente una paternidad. Dios mismo se describe a sí mismo y se autodenomina no solamente como un padre, en Él también están combinadas las virtudes de una madre. Por lo cual Dios no es solamente un Dios paternal, Él es un Dios maternal. Y usted lo puede encontrar conjugado en el nombre Shaddai, que significa el Dios que da pecho, el Padre que da pecho, pero un padre no puede dar pecho, porque un padre no puede amamantar. Pero Shad, que significa, que es el primer prefijo de la palabra Shaddai, significa un padre que abraza, una madre maternal que abraza y que le da el pecho a sus hijos. Amén. Lo describe la Biblia a Dios como un Dios, una gallina que cuida sus polluelos. O sea, un padre que abraza y que en él se conjuga ese amor verdadero que no solamente puede tener un padre bueno, sino también una madre especial. Amén. A veces cuando nos hablan de que Dios es nuestro Padre, no es para nosotros un buen referente, porque para algunos las experiencias con sus padres han sido más difíciles que con las experiencias difíciles con su madre, ¿verdad? Pero por eso Dios se ejemplifica no solamente como un padre, sino también como una madre. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que la palabra madre sea una palabra que está en un lugar de honra. Pero para Jesús era más importante
fácil hacer la voluntad de Dios o encajar en una voluntad soberana cuando nos están sucediendo cosas que nosotros no sabemos por qué nos están pasando y que están dependiendo de la voluntad soberana de Dios. Amén. Es difícil entender al Señor y caminar bajo su voluntad, sabiendo que es difícil acoplarse a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? No es fácil. No es fácil seguir caminando sabiendo que cada día el camino y el desierto es muy difícil para nosotros y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué en tu voluntad soberana no haces algo para sacarme de esta enfermedad, para sacarme de esta situación, para sacarme de este desierto o para sacarme de este dolor? En esos instantes es difícil comprender a Dios y es difícil hacer su voluntad. Por eso este camino, hermano, no es para los cobardes. La Biblia dice que el reino de los cielos es para aquellos que son valientes y solo los valientes lo arrebatan. ¿Sabes? Porque la semilla es sembrada, la semilla de la palabra, pero a veces hay piedras que no dejan que esa palabra crezca y la palabra se ahoga. Por eso muchos se van de la iglesia, por eso muchos deciden apartarse de Dios e irse nuevamente al mundo. Amén. Porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios escrita en su palabra, no es fácil hacerla. Ni siquiera es fácil seguir los 2 mandamientos en que está resumida la ley del Señor. Porque toda la Biblia y sus mandamientos se resumen solamente en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces es difícil, no es fácil lo que el Señor estaba diciendo. No es fácil el reto que lanzó al público que le estaba escuchando. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque nosotros tenemos un libre albedrío que nos hace tomar decisiones propias. Y a veces nuestra naturaleza humana es primero meternos en la situación y luego preguntarle a Dios si es su voluntad. Cuando ya estamos sentimentalmente involucrados, cuando ya dimos dinero para el negocio, cuando ya hicimos un paso que el Señor no nos dijo que hiciéramos, entonces eso que decía Jesús no era fácil. No era fácil hacer la voluntad de Dios en ese tiempo. Y no es fácil hoy hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No solamente acomodarnos a su voluntad soberana, no solamente hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer y que está escrito, sino también tener acceso y ser obedientes a la voluntad específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque aún lo que tú vas a estudiar se lo tienes que preguntar al Señor. Aún cada paso que tú vas a dar, por muy pequeño que sea, se lo tienes que preguntar al Señor. Y solamente así viviremos en su perfecta voluntad. Eso no es fácil. No es fácil decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso no es fácil. Amén. Cuando Jesucristo está hablando estas palabras, y vayámonos un poco al contexto, Jesús estaba comenzando su ministerio. Y una de las características del ministerio de Jesús fue que el ministerio de Jesús empezó explosivamente. Es decir, el ministerio no empezó paulatinamente,
sino que el ministerio empezó inmediatamente: milagros, señales, prodigios, maravillas, a tal punto que la gente que tenía plagas se reunía a esperar a Jesús, se agolpaban alrededor de él, y Jesús tenía que buscar una barca para que lo llevaran alejado de la tierra, para él poder predicar la palabra. Ese era el contexto histórico del momento, eran los inicios del ministerio de Cristo. Pero no por ser inicio era algo pequeño, no, era algo explosivo. El Señor para esos instantes todavía le decía a la gente que sanaba: calle, aún no digan que soy yo el que lo hice. Para ese momento los demonios se sacudían, los demonios se le arrodillaban a Jesús, y aún Jesús en ese momento decía: no digan que soy yo quien les ha dado y quien les ha dado esta sanidad y esta liberación. Amén. El contexto era difícil, porque Jesús estaba viviendo una transición de ser el hijo del carpintero, de ser el hijo de María, la humilde, la de un estrato normal. Jesús tenía 4 hermanos, y por lo menos tenía 2 hermanas. Él vivía en un núcleo familiar en su casa. Y en este momento de la historia, Jesús sale de su casa a predicar el evangelio para que se cumpliera la palabra. Así que su mamá, que ya sabía lo que Dios le había dicho, pero una cosa es que Dios te lo diga, otra cosa es cuando ya tú lo estás viviendo. En alguna oportunidad ella experimentó confusión con lo que estaba pasando, y quizás no pensó que las cosas iban a suceder así, porque dice que Jesús servía a Dios de manera tan apasionada que se le olvidaban oportunidades de comer. Y usted sabe que una madre, cuando ve que un hijo no come, eso es lo peor del mundo, ¿verdad? Para nosotros, si un hijo no come, eso es una tragedia universal. No importa si está enfermo, tiene fiebre, vómito y diarrea, pero después que coma, para nosotras todo está bien, ¿verdad? O por lo menos nos consuela. Pero cuando un hijo no come, ese es el acabose universal para nosotras, ¿verdad? Para las madres, los papás de pronto: espérate, él no come ahorita, pero uno no come, yo no veo que come, ¿cierto? Es como fundamental que un niño coma. Entonces, para María, dice la palabra de Dios, vamos ahí mismo al libro de Marcos, dice el versículo 21, ahí mismo 3. El 20. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, porque decían: está fuera de sí. Miren lo que decían los hermanos de Jesús, y miren lo que decía la madre de Jesús. Para esa época se cree que José había muerto ya, porque no es mencionado en ese contexto del que yo les estoy hablando. Pero su mamá sí estaba muy preocupada por la revuelta que se estaba formando allí, por la manera tan impetuosa como su hijo predicaba. A ella le costaba mucho desprenderse un poco de ese hijo que era el Salvador, pero a la vez era hijo de ella. Entonces era su mamá, ella no comprendía esa transición que se estaba viviendo. Ella no comprendía lo que estaba pasando, y para ella era muy importante ir a buscar a Jesús, porque ya le había llegado a ella y a sus hermanos el murmullo de que Jesús estaba fuera de sí, y que aparte de eso ya no le daba tiempo ni para comer. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que
Llegaron allí sus familiares y él estaba quizás en un lugar como este, agolpado a la gente. Había mucha multitud en ese lugar donde predicaba Jesús, ¿verdad? Entonces había un conflicto entre la familia biológica de Jesús y entre lo que su Padre Celestial quería que en ese momento se hiciera. Amén. Así que su madre, sin saberlo, desea interrumpir una gran enseñanza de Jesús, creyendo que podía tener autoridad para reconvenirlo y hacerle entender que quizás estaba fuera de sí y que por lo menos volviera a casa a tener algo de comer, ¿verdad? Pero Jesús le dio prioridad al Señor. Y es importante que tú puedas saber que al principio esas 4 hermanos de Jesús y esos 2 hermanas de Jesús no creían en él. No creían en él, amén. Juan 7:3 lo dice, y también Mateo 13 del 55 al 56. Así que los hermanos de Jesús y la madre de Jesús tuvieron que vivir el proceso de ver a Jesús como su hijo y su hermano para verlo como el verdadero Mesías. Eso no fue fácil. Eso no fue fácil. A tal punto que de los 4 hermanos de Jesús, él llamó solamente a 2 como discípulos. ¿Por qué no llamó a los otros 2? Porque no tenían la fe suficiente. Y dentro de las mujeres que seguían a Jesús, no se menciona a sus hermanas de sangre, porque quizás tenían un conflicto en su corazón todavía, de que ese niño que se crió con ellas, que era el carpintero, ¿cómo podía hoy estar fuera de sí? Lo veían más como quizás un loco, porque estar fuera de sí es un loco, que como su propio hermano. Y por eso Jesús, sabiendo que ellos necesitaban todavía la conversión y que los que estaban allí sentados tenían la fe suficiente para entender que necesitaban salvación, y aquellos que lo buscaban todavía no, Él decide decir esa frase tan bonita que yo les leí ahorita. Porque es que el Señor dice, porque es que ustedes que están aquí, ustedes que están aquí, son los que hacen la voluntad de Dios. Porque en ese momento María y sus hermanos estaban allí sentados escuchando la palabra. Mas mucha gente del pueblo que tenía comezón de oír sobre Dios y su salvación y la esperanza venidera, le creían. Amén. Así que allí vemos que Jesús nunca idealizó a María. A pesar que le dio honra, no la idealizaba por el nexo biológico que tenía con ella. Porque él sabía que la transformación espiritual era superior a cualquier nexo carnal. Amén. Y eso es lo que quiero hablarte hoy en este día. Amén. Y allí se derrumba toda la teología católica o de la iglesia tradicional. Y no sé si de pronto hay una persona aquí nueva que cree en la doctrina mariana. Pero lo último que ha dicho el Vaticano es que la sangre de María salva, porque se mezcló con la sangre de Jesús. Y eso es imposible, porque la sangre de la madre nunca se mezcla con la sangre del hijo, científicamente hablando. Y tampoco Jesús recibió de la simiente de pecado que tenía María. Ella solamente fue una incubadora, un instrumento de Dios para que el Salvador del mundo cumpliera con el requisito de humanidad que necesitaba, para que siendo humano y carne muriera por nosotros en una cruz. Mas
Cristo jamás idealizó a su madre. Y el mes de mayo es un mes dedicado a la madre por la Virgen María y por las divinidades griegas y romanas, la maternidad que creían que venía de diosas. Esa es la celebración que nosotros hoy tenemos, por la que usted se muere y por la que yo me muero. Amén. Y por la que si no nos regalan nada, eso es un show y tarima que formamos. Amén. Pero ser madre va más allá de un simple título, porque el Señor dijo en su palabra: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Amén. Así que no se sienta triste en esta mañana. Primero, si usted es una mujer que no tuvo hijos, porque si usted está haciendo la voluntad de Dios, considérese madre para todos los efectos bíblicos. Amén. Si usted está aquí y es un hombre que necesita escuchar una palabra, o un padre, pero que hoy se propone hacer lo que Dios dice, pues usted es elevado al mismo nivel de honra que tiene una madre. Amén. Y con esto que dijo Jesús, desbaratamos toda la doctrina mariana de la Iglesia Católica. Amén. Porque Jesús trató a María con honra porque era su madre, ¿cierto? Pero cuando ella un día lo fue a buscar, él fue claro y le dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él estaba claro en que aunque biológicamente ella era su madre, necesitaba la conversión, la fe y el arrepentimiento, que solo lo trae el creer en Cristo. Y Santiago, que es Jacobo, Santiago capítulo 1, versículo 1, tuvo que vivir esa transformación de decir: les hablo en el nombre de nuestro Señor y glorioso Jesucristo. Pero no le dice hermano, porque lo espiritual trasciende lo carnal. Repita conmigo: lo espiritual trasciende lo carnal. Amén. Jesús era un gran maestro y Jesús enseñaba asertivamente. Él hacía preguntas para que la misma gente se contestara. Y aquí encontramos una manera de enseñar donde él dice: aquí estaba agolpado, era el día de la madre. Y esto está tan lleno de gente que María resulta estar allá en la puerta del Cari. Y María no podía entrar acá. Así que ella lo manda a llamar. O sea, imagínate, la mamá. Llegó la mamá de los pollitos. Amén. Llegó María. Tremendo personaje. Y era la mamá del que estaba predicando. Amén. Tremenda matrona. Y para las costumbres del Medio Oriente peor, porque la mamá era como si fuera Dios. Pero como Jesús era un hombre con una puesta en escena maravillosa, amén, yo creo que era un hombre que dramatizaba todo lo que él decía, amén. Él se metía en lo que estaba hablando y aprovechó la oportunidad. Amén. Él aprovechaba las circunstancias y las situaciones de la vida para dar una enseñanza. Y él dijo: ¿y cuál es mi madre? ¿Y cuáles son mis hermanos? Y quedó un suspenso en el auditorio. ¿Qué irá a pasar aquí? ¿Verdad? Y él mismo dio la respuesta. Y dice que extendió su mano hacia los que estaban sentados y dijo: los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, ese día él no atendió a María.
porque en los asuntos de su padre le era necesario estar. Amén. Entonces, Jesús, que era un hombre que aprovechaba las oportunidades para enseñar, un día una mujer le gritó: oye Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y bienaventurado los pechos que mamaste. O sea, qué tremendo privilegio aquella mujer que te tuvo en el vientre y aquella mujer que te dio de comer. ¿Ustedes no creen que eso es un privilegio grande? Que tú hubieras sido escogida como la madre de Jesús. Pero Jesús no dijo amén. Aleluya. Él dijo: más bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Amén. Gloria a Dios. Esos son los bienaventurados. Ahí está definido todo lo que es una madre. Trae el vientre y da pecho. Usted sabe lo que es eso. Ah, yo sé. Le falta dar pecho. Ay, Dios mío. Amén. Pero más bienaventurados. Es una obra titánica que yo se las aplaudo. Tremendo, hermano. Eso es lo más tremendo. Tener un hijo en el vientre. Eso uno va al otro mundo y regresa. Eso es tremendo. Y dar pecho, hermano. Eso es eso. Y más los primeros días. Gracias a Dios que mis hijos a los 3 meses me hicieron wow, porque mejor dicho, yo me estaba muriendo, estaba de hospital. Una obra maravillosa que Jesús no deshonró, pero privilegió más al que escucha la palabra y la pone por obra. Amén. Porque no es fácil. Gloria al Señor. Y el ser humano tiende a idealizar los lazos carnales con su familia terrenal. Y el hombre tiende a idealizar a su madre. Hay gente que con su mamá, amistad y gracia. Por eso es que muchos no están aquí. Amén. Y eso está bien, que tú honres a tu mamá. No te estoy diciendo lo contrario, porque aún la Biblia lo dice, pero no puedes idealizar los lazos carnales. Ni tampoco la madre puede idealizar los lazos que tiene con su hijo o con sus hijos. Porque Jesús nunca demostró eso. Jesús demostró que lo espiritual estaba por encima de todo lazo natural. Incluso un día dijo en Lucas 14:26 que si alguno venía a él, pero su madre se lo interrumpía y le prestaba atención a su madre, no era digna de él. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Ahí se rompen muchas cosas, ¿cierto? Ahí se rompen muchas cosas. Gloria al Señor. Él no la deshonró, pero era muy importante, ¿verdad? Que él quería establecer una verdad universal en ese tiempo. Y una de las cosas fundamentales que el Señor me llevó es que en esa parte de que lo biológico no está por encima de los meros lazos, nunca se antepone lo biológico a lo espiritual. Usted se da cuenta que ningún hijo fue salvo por su mamá, ni ninguna mamá fue salvo por su hijo. De hecho, David tuvo hijos malos. De hecho, Samuel tuvo hijos malos que no se salvaron. Y de hecho, Aarón también los tuvo. Entonces, cuando nosotros conocemos eso de que esto no se trata de carnalidad, ser una buena madre o un buen padre. Esto no es por carne, hermano, ni por sangre. Esto es por el Espíritu.
Y cuando yo como madre discierno eso, me doy cuenta que la labor de una madre está más que traer un hijo en el vientre y darle pecho. Entonces es más que eso, porque es que hoy se celebra todo tipo de madre. A las diosas griegas, a las divinidades y a las seguidoras de María y todo eso. Pero nosotras que estamos aquí tenemos que ser madres que trascienden, amén. Tenemos que ser madres diferentes. Y uno de los fracasos de la maternidad y de la paternidad es anteponer el hecho de ser una madre física y natural y no has hecho la labor espiritual que te corresponde hacer en tus hijos. Amén. Tú no puedes ser simplemente hoy una madre biológica, una madre que se ha dedicado a la crianza de sus hijos de cualquier manera, como salga. No es como salga, es como Dios dice que se debe de hacer, porque la maternidad tiene una influencia poderosa en la vida de nuestros hijos. Pero hay muchas madres que lo han hecho de manera natural, aún siendo cristianas. Y es por eso que usted ve que la madre dice: ese es mi hijo. Es que tú no me entiendes. Cuando tengas un hijo y tu hijo haga lo que hace mi hijo, vas a entender por qué lo prefiero. Es que mi hijo necesita una ayuda especial. Es que mi hijo necesita apoyo. No lo entiendes. Es un enchufle carnal. Hermano, ahí no hay nada espiritual, ¿vio? Ahí no hay nada del espíritu. Y te voy a decir una cosa para el espíritu alcahueta que tenemos las mamás. Porque las mamás tenemos un espíritu alcahueta. Cristo no actuó así. Para él no había lazos carnales que lo ligaran. La gente tenía que caminar convirtiéndose con fe y arrepentimiento. Por eso que tú estás haciendo y esa actitud de apoyo incondicional a un hijo no arrepentido, eso no lo va a llevar al cielo. ¿Oíste, hermana? No lo va a llevar al cielo. Al contrario, puedes estar con tu actitud sobreprotectora e incondicional, en donde crees que Dios te apoya a eso porque es tu hijo. Es que es mi hijo. Es que es mi hijo y tú no me entiendes, pero es mi hijo. Puedes estar pervirtiéndolo más. Y de allí vemos cómo nosotras, o cómo muchas mujeres, basadas en una maternidad más natural y biológica que espiritual, apoyamos que nuestro hijo se drogue en nuestra propia casa para que no lo haga en un parque. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Preferimos darle un preservativo a nuestros hijos para que se cuiden y ponerles una cuestión aquí para que se cuiden. Y eso es ser una buena madre hoy en día. Eso es cuidar a nuestros hijos. Porque es que antes de que esté por allá afuera con un muchacho a los 13 años, yo prefiero que venga y la visite. Cuando 13 ni 14 años es una edad para que un preadolescente y adolescente viva la turbulencia emocional que es sustentar un noviazgo. Porque es que aquí en la iglesia no podemos estar jugando a que somos un vacilón
Y cuando usted cumpla 30 años ya se ha vacilado a 5 hermanas de la iglesia. No, hermano, aquí no estamos jugando eso. Porque es que el noviazgo es la antesala del matrimonio, ya, punto, ahí, así es, bíblicamente. Allá afuera es otra cosa, pero bíblicamente aquí es así. Amén. Pero hay padres que quieren evitarse muchos dolores de cabeza y por eso tienen a todos los hijos metidos dentro de la casa. Hermano, no son vivencias, sino de lo que yo veo en mi profesión. Porque yo atiendo muchos casos de gente que cuando viene con problemas grandes, pero cuando le voy a preguntar su vida, tiene los 3 hijos metidos en la casa. Y a las mujeres y a los peladitos. Todos se van y la dejan a ella criando a los nietos. Y eso para ella es ser una buena madre. Apoyar y soltarle la plata al hijo y el hijo no cambia. Hermana, tú lo que tienes ahí es un enchufle espiritual que tú tienes que, mira, cortar. Si tú quieres que tu hijo cambie. Amén. Feliz día de la madre, gloria al Señor. Amén. Hermano, la hermana trajo aquí a darme rejo ahora, imagínate. A mí que no me han invitado ni a almorzar. La hermana me está diciendo alcahuete en la cara. No, hermano, ese es para todas, yo también. Aquí no está Mateo ni Dana. Ah, bueno, yo por naturaleza tengo un instinto a cruzar donde Mateo. Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Porque Mateo casi se muere. Entonces yo y el Señor me habló a través de esto y me dijo, tienes que corregir eso, porque si no más adelante eso se va a empezar a notar más hasta que le hagas daño sin tú quererlo. Amén. Porque somos madres y nos equivocamos. Queremos el bienestar, queremos ayudar, hermano, pero nosotros tenemos que romper esas cosas que nos ligan de manera equivocada hacia nuestros hijos. Porque para eso primero te presenté el modelo de Cristo. Cristo no vino por ahí huérfano de una mamá y un papá por ahí, no, Él tenía su familia. Pero Él puso a cada uno en el lugar que le correspondía, hermano. Y si tu hijo no cambia, tú no puedes darle eternamente apoyo. Tú tienes que sentar a tu hijo, así tenga 45 años, y decirle lo que estás haciendo está mal. Y si te deshonra y es indiferente contigo, córtalo. Ves cortándole las alas, hermano. Es duro lo que te estoy diciendo. Pero tú no puedes estar recibiendo golpes y golpes de tus hijos e indiferencia, y tú por ser la mamá del siglo te quieres comportar con él de una manera en donde lo estás idealizando más que a Cristo mismo, hermano. Así no es. Eso no le va a llevar a ninguna parte. Incluso sin temor a equivocarme puedo decir que parte de lo que él está viviendo ha sido por la sobreprotección que tú misma le has dado. Amén. Y las que están diciendo así es son las mamás. Y los papás están callados. ¿Cierto? Y veo esto, lo veo en mi práctica. Hermano, el hijo malo lo quieren más que al hijo bueno. Si yo hubiera escrito el libro de Eclesiastés, porque es desde el sabio que reflexionaba acerca de la vida, que veía las cosas y las escribía, pero veo en esta tierra que al hijo malo lo quieren más que al hijo bueno. Al hijo que te lleva a las citas, al hijo que se preocupa por ti, al que hace lo que sea por dar un detallito, a ese lo tienes a un lado y a ese no le paras bola. Yo los quiero a todos por igual. Hay una predilección de la madre
hacia la oveja negra. Amén, hay una predilección. Pero resulta que la diferencia tú no la tienes que hacer con el hijo que es rebelde. La diferencia la tienes que hacer con el hijo que se está portando bien. Porque Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hace la diferencia entre el justo y el injusto, y el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Así que tú no puedes tener preferencia, así es. Pero tú tienes que hacer la diferencia. El sistema de premiación en el tribunal de Cristo es diferente para ti y para mí, hermano. Todos somos hijos. Pero el sistema de premiación va a ser diferente. Y estamos hablando de un Dios justo. Imagínense el modelo perfecto de justicia. Sin embargo, tú vas a recibir una corona y yo voy a recibir 3. Digo yo acá. O tú 3 y yo 1. Para mejor. Exacto. A nivelar. Porque no todos vamos a recibir igual, y porque el Señor va a probar para ver qué fue lo que tú hiciste, y todos vamos a servir y todos vamos a salvar. Ya en ese instante ya te estás salvo. Porque Dios no prefiere, pero sí diferencia. Sí hace la diferencia entre el que le honra y el que no le honra. Eso está en la Biblia, hermano. Pero las madres hacemos acepción de personas, pero disminuyendo al hijo bueno, disminuyendo al hijo que da la cara por ti, disminuyendo al hijo que tú sabes que te va a ayudar en tu momento de vejez. A ese no lo ayudas, y tú crees, hermano, que él no dice nada, pero eso genera resentimientos en el corazón. Se lo digo, hermano, porque yo tuve que luchar con eso en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque mi abuela, que en paz descanse, que Dios la tenga en su santa gloria, gloria a Jesús, aleluya. Toco madera, que yo la quiero y la amo y espero encontrármela algún día, pero mi abuela prefería mucho a un hijo. Y ella, nadie la hizo desistir de eso. Hasta que se dio cuenta quién estaba con ella en sus hospitalizaciones, en su dolor y en su soledad. Amén. ¿Y qué pasa con el hijo ese que está sufriendo eso? Se duele, hermana, porque uno es carne. Y tú crees que él no se da cuenta, pero él se da cuenta. Tu preferencia. Y sufre por eso. Así que, hermano, es el tiempo de reflexionar. Es el tiempo de reflexionar. Sabes, estamos viviendo tiempos difíciles. Esta generación es una generación de cristal. Pero ¿quién crió a esa generación de cristal? Tremendo, nosotros. Y las madres están. Una generación vulnerable. Una generación que no puede con los momentos difíciles porque le hemos proporcionado todo en la vida. Una generación que no quiere trabajar, que quiere vivir de todo menos del esfuerzo. Amén. Y déjame decirte, joven, que estás en este lugar, tú tienes que trabajar y tienes que esforzarte para poder levantar una familia. Porque una familia no se sostiene sino con esfuerzo y sacrificio. No de chévere rascándote la barriga, hermano. Amén. Y no tengas en tu mente irte a recostar a la casa de tu mamá. De verdad. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se irán. Y serán una sola carne. Primero se irán. Aleluya. Y después serán una sola carne. Amén. Y eso no es con publicaciones de Facebook.
y con corazoncitos en el aire. Tienes que labrar un camino de sacrificio y de esfuerzo. Pero esta generación no entiende sobre la resiliencia, no entiende sobre la fortaleza, porque tú como padre le has dado todo. Tú mismo le has proporcionado todo lo que él quiera. Y los deseos de tus hijos para ti son órdenes, en lo más que puedas. Y los padres han cambiado tiempo por dinero. No le doy tiempo, se sienten culpables por no darle el tiempo que se merecen y entonces le sueltan a los hijos todo lo que los hijos quieran. Y entonces los hijos no entienden a manejar la frustración porque nunca se han frustrado y nunca han llorado al saber que no todo en la vida se puede tener. Porque los hijos siempre se crían, hermano, con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Para que entiendan y valoren lo que nosotros hacemos por cada uno de ellos. Amén. Así que, hermano, se tiene que cambiar la mentalidad de la carne y empezar a actuar como una madre y como un padre espiritual. Como un padre justo, como una madre justa. Vamos a colocarnos en pie. ¿Sabes, hermano? Para esta tierra vienen tiempos difíciles. No porque yo lo diga, sino porque hay una frase muy especial, ¿verdad? Que dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. ¿Cuántos están viviendo tiempos difíciles? Eso hace hombres fuertes. Los hombres fuertes, que somos nosotros, crean tiempos fáciles. Claro, porque para nuestra generación todo es más fácil. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Por eso sus hijos, o no hablemos de nuestros hijos, la generación que está ahora es una generación de cristal, y esa generación de hombres débiles crean tiempos difíciles. Por eso usted tiene que prepararse para no darle todo a ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la misma Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Y si tú no eres consciente de sembrarle eso en el corazón de tu hijo, no vas a lograr lo que el Señor quiere que logres como madre. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos perdone por haber tenido una maternidad y una paternidad pasiva. Hermano, cierra tus ojos. Sabes que un día Dios se le presentó a un hombre llamado Elí y le dijo: sabes, Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Y sabes cuál fue la característica de la paternidad de Elí? La pasividad. Fue un hombre que dejó que los hijos se desarrollaran como ellos quisieran. Y si tú eres un padre que dice que los hijos hay que dejarlos, que ellos tomen el conducto que quieran, quiero decirte algo: Dios está en contra de eso. Dios no ama esa actitud pasiva que hay en la vida de muchos creyentes con relación a sus hijos. Amén. Hoy en día el joven y el niño son el centro de atención de la sociedad. De tal manera que son los padres los que son guiados por los niños. Son los padres los que son guiados por los jóvenes, pero la Biblia dice que esto no es así. Y que nosotros como padres tenemos la oportunidad de impregnar la naturaleza espiritual a nuestros hijos.
Y hoy es un día especial para que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero ser un padre que haga la voluntad de Dios. Espíritu Santo, perdóname, Señor. Como madre, hoy recibo tu palabra como un regalo, no como un regaño, sino como un regalo, Señor. Porque entiendo de parte tuya que mi vida tiene que cambiar, Señor. Señor, perdóname por ser una madre sobreprotectora que justifica el pecado de su hijo. Perdóname, Señor, porque en mi corazón, aunque yo digo que todos mis hijos son iguales, en mi corazón hay una preferencia y tú lo sabes. Yo he intentado, Señor, ocultarlo ante los ojos de mis hijos. Pero Dios, en mi corazón me inclino hacia aquel hijo que para mí yo veo que está pasando, que necesita más de mi ayuda. Pero hoy reconozco delante de ti que eso lo ha pervertido y lo ha perturbado y lo ha corrompido más, Señor. Hermana y hermano varón que estás aquí, es una oportunidad para reflexionar acerca de la crianza de nuestros hijos. Sí, porque ¿de qué nos sirve vanagloriarnos de ser madres biológicas? ¿De qué nos sirve ir a cenar a un mejor restaurante, recibir un regalo maravilloso, si dentro de mi corazón hay una espina? Y aunque aparento felicidad, en mi corazón sé que mis hijos están fallando, que algún hijo me está fallando. Señor, y yo no quiero simplemente celebrar como celebra el mundo, Señor, con un regalo, con un ambiente de comercio. No, Señor. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú me hables, que tú en esta mañana me regales una palabra. Tú sabes que yo he tratado de ser una buena madre, pero Señor, hoy tristemente delante de ti tengo que reconocer que no lo he sido. Señor, perdóname porque yo he creído en mi carne que mis hijos se van a salvar así. Señor, perdóname por el resentimiento que he traído a mis otros hijos, por haber siempre puesto a uno en primer lugar. Perdóname, Señor. Ayúdame a hacer la diferencia con el hijo que se sacrifica, con el hijo que yo sé que me ama, con el hijo que yo sé, Señor, que cuento con él. Ayúdame a hacer la diferencia con él. Señor, ayúdame a tener palabras de sabiduría y palabras de la Biblia con mi hijo que se está portando mal, Señor. Y yo sé que es difícil hacer tu voluntad, pero tengo que cortarle las alas, Señor. Tengo que empezar a cortar el enchufle carnal que tengo con él. Y empezar a que tú trates con su vida, Señor. Hermano, Dios quiere hablarle a muchas madres que es necesario que se desprendan físicamente de sus hijos. No les estoy hablando de un desprendimiento espiritual. Es un desprendimiento físico. ¿Sabes? Aquí hay muchos hijos de madres que están aquí que necesitan ver tu ausencia, que necesitan ver que ya no estás ahí como antes, que necesitan ver que esa madre abnegada que le cree todo ya no es igual. Hermano, si tienes que cerrar puertas, ciérrala. Si tienes que cortar las bendiciones económicas de un hijo que no aprende, ciérralas, hermano. Si tienes que confrontar a tu hijo al que le tienes miedo, porque tienes miedo que él se pierda,
Porque tienes miedo que con lo que tú le vas a decir él se ponga más rebelde. Pero el Señor te dice, yo siempre voy a respaldar mi palabra. Así que no tengas miedo de hablarle mi palabra a tus hijos. No tengas miedo de confrontarlos con su pecado y con su maldad. Por mucho tiempo te has dedicado a ocultarles sus defectos, a decir pobrecito, pobrecita. Ya el Señor no quiere más eso, porque tú estabas creída, hermana, que el Señor en el cielo eso te lo estaba aplaudiendo. Y no es así. Y ahora que tú conoces esta palabra, tienes que tomar decisiones contundentes en tu vida, no solamente con tus hijos adultos, sino con tus hijos niños. Amén. Espíritu Santo de Dios, queremos, Señor, que tú te glorifiques en este lugar. Espíritu Santo, queremos, Señor, que tú te manifiestes en medio de nosotros, Señor. Y que hoy podamos decir, Señor, al salir de este lugar, Espíritu Santo, que lo que te agrada es que nosotros hagamos tu voluntad. Y hay veces, Señor, que hacer tu voluntad choca con lo que como madre queremos. Porque tú sabes cuánto amamos. Y tú sabes que nos hemos equivocado basadas en el amor, Señor. Pero perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. Y ayúdanos a como madre a hacer tu voluntad. ¿Sabes? Aquellas personas que no son madres, que son mujeres que no han podido ser madres, el Señor hoy te eleva a un nivel de honra. Porque has hecho su voluntad. Y Él lo sabe. Para los hombres que están aquí, cuando tú haces su voluntad, Él te eleva a un nivel de honra. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te bendecimos. Amén.